Saludos, un gusto para mí estar acá compartiendo un momento de conocimientos con esta actividad como preámbulo al Congreso o el primer Congreso Internacional de Gerencia Avanzada de nuestra ONGES. En esta oportunidad vamos a conversar con una temática denominada Una mirada hacia las producciones escritas desde la creación intelectual. Quien les acompañará el doctor Antonio Flores, docente titular de la ONGES San Carlos, Estado Cojedes, Venezuela. Vamos a comenzar. Una frase importante de Benjamin Franklin es que invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Y eso es lo que hacemos el día de hoy. Invertir en conocimientos, mejorar nuestra capacidad de conocimiento para generar resultados a futuro. Temáticas a desarrollar. Tenemos 11 puntos específicos en esta actividad precongreso y son 1. Los signos de puntuación. 2. Caso de ejemplo sobre el uso de los signos de puntuación. 3. El arte de escribir. 4. Interrogantes que surgen para redactar. 5. Defectos de estilo más frecuentes. 6. El artículo científico. 7. Estructura de un artículo científico. 8. Algunos conectores argumentales. 9. Revista científica Herens. 10. Normativa. 11. Estructura de los productos en Herens. Aspecto número 1. Los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? ¿Para qué los usamos? Bueno, acá dice, según lo que hemos investigado, primeramente tienen una data bastante larga de cómo han ido ellos siendo una parte importante en lo que ha sido el desarrollo de la escritura a nivel mundial. Y no es más que herramientas específicamente creadas para ayudar a los lectores a comprender el significado de los textos. Además, son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar las pausas necesarias que le den sentido y el significado adecuado. Esta definición la da una niña de 5 años, muy inocente. Dice que son las letras de la cabeza que se piensan, pero no se dicen. Esta definición bastante interesante de esta niña nos lleva a pensar y es la realidad que se nota en los signos de puntuación. Cuando nació la escritura alfabética, los textos estaban compuestos por letras que formaban una aglomeración consecutiva y compacta, en la que no había ninguna puntuación. Esto hacía tan difícil su lectura que era indispensable leerlos en voz alta para ir desmarcando con el tono de voz las palabras y frases. ¿Alguien se atreve? Bueno, esta diapositiva ven una cantidad de palabras unidas en una sola, en un solo sistema, en un solo conjunto, que es muy difícil leerla. Sin embargo, veamos la siguiente diapositiva, donde está el otro o la otra cara de la moneda. Y es esta. En el principio de la escritura, todas las palabras se ponían juntas, sin espacios en blanco entre ellas y con frecuencia en mayúsculas. Por supuesto, tampoco había acentos. Las frases, además, empezaban y terminaban sin ninguna indicación, y lo mismo los párrafos. La escritura era un chorro de letras que llenaba todos los espacios disponibles y el texto un océano espeso de palabras.
había que leer los signos en voz alta para extraer el sentido, pero hacerlo exigía un notable conjunto de conocimientos. Fueron necesarios 15 siglos para que se produjera la separación gradual de las letras en los textos en palabras y frases. A comienzos de la Edad Media se ponen las frases en líneas separadas. Posteriormente aparecieron la coma y el punto. Luego las mayúsculas iniciales, los paréntesis, la separación entre párrafos, hasta llegar a la diversidad que hoy en día nos enriquece la escritura y la lectura. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Bueno, para introducir descansos en el habla, para deshacer ambigüedades en la escritura, pero no todas pueden eliminarse mediante la puntuación. Ni existe, ni este es el único modo de hacerlo. Esto es muy importante. Veamos acá este ejemplo de una frase, donde la coma inmediatamente cambia el significado del todo que está allí. Leamos. Perdón imposible, que cumpla su condena. Perdón imposible, que cumpla su condena. Vemos la diferencia que marca la coma en esta frase como un todo. ¿Y qué es lo que hace? Marcar el ritmo y melodía de la frase. En este orden de ideas llegamos así al aspecto número 2, y es un caso de ejemplo sobre los signos de puntuación. Leamos. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarse la cuenta al sastre, nada para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Como el testamento no tenía puntuación alguna, cada uno llevó el agua a su molino o leyó el testamento a su conveniencia. Veamos cómo lo leyeron. Juan, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarse la cuenta al sastre, nada para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Pedro, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarse la cuenta al sastre, nada para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Sastre, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarse la cuenta al sastre, nada para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Jesuitas, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi sobrino Pedro. Nunca jamás pagarse la cuenta al sastre, nada para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Por eso la Junta del Pueblo resolvió invertir el dinero del testamento en la creación de una cátedra de ortografía para que no volviera a pasar otro caso como el citado. Aspecto número 3. El arte de escribir. Escribir es una tarea bastante interesante que amerita ciertas destrezas y habilidades, y acá le dejo yo algunas características o algunos elementos a tener en cuenta para poder hacerlo de la mejor manera posible, o por lo menos iniciar con buen pie, como digo yo a mis alumnos, tutorados y amigos, hacerlo bien del principio o hacerlo bien de una vez para no hacerlo dos veces. Y acá tenemos que debo yo comenzar por lo sencillo, lo que yo veo más fácil de hacer, por allí comienzo a escribir. Solo se escribe bien sobre lo que te atrae. Si yo tengo una temática que me gusta, yo debo buscar todos los elementos teóricos, epistémicos, axiológicos, ontológicos de ese
objeto o sujeto en estudio, y eso me permite a mí generar una escritura porque es algo que me gusta o que me interesa conocer. Seguidamente, lo escrito está, claro y conciso. Acá vale decir que las palabras se las lleva el viento. Por eso lo que yo escribo queda plasmado en papel y por supuesto publicado, si es el caso, en una revista científica o en una revista arbitrada, indexada, en un periódico, en diversos medios de comunicación de divulgación de artículos científicos, que vale la pena no dejar eso allí, sino escribir y publicar. Seguidamente, se escribe para un lector, no es para ti, se escribe para un tercero o varios involucrados allí, que debes tú saber que no es que va a ser juzgado, va a ser revisado, va a ser chequeado por un lector. Entonces vale la pena saber, o yo acostumbro también por ejercicio de cuando escribo, dárselo a un tercero que lo lea y me dé su opinión desde un punto de vista objetivo para yo poder mejorar mi documento que estoy redactando, y así eso va a enaltecer la calidad del documento escrito. Después tengo que jerarquizar las fuentes de información. ¿Jerarquía qué son? Bueno, si son libros, si son artículos científicos, si son notas de algún libro que tomé o de un tercero, si son citas de citas, si son algún tipo de referencia en video o una referencia de algún blog. Siempre aconsejo que sean fuentes fidedignas, que tengan el autor, el año, quién es responsable de esa información que se está divulgando, porque así yo le doy más, fortalezco más mi documento escrito. Tengo yo las fuentes precisas de las que yo estoy tomando como referencia para yo hacer y armar mi documento escrito. Seguidamente, ¿qué y para quién escribo? Esto es importante. ¿A quién va dirigido el documento? Si es un documento personal, bueno, familiar, la connotación, el contexto, la escritura cambia. Si es un documento para un banco, cambia la escritura. Si es un documento de la parte legal, también cambia, está todo. Si es un documento para una revista científica, también cambia su escritura, porque se tiene que ceñir a normativas establecidas por las mismas. Entonces va a depender para quién yo estoy escribiendo ese documento. Este paso que está acá es muy vital, ya que voy yo a escuchar y alguien más también me va a escuchar, y debo leer en voz alta, en forma de discurso, lo que escribes. Pide a otro que te escuche. Así tú observas si estás colocando un conector más de una vez o muy seguido, si hay ambigüedades, si hay un dequeísmo. Para esa parte es importante que ustedes, o es vital, relevante que ustedes manejen una lista de conectores para argumentar o embellecer el texto que estén escribiendo. No repetir tanto los conectores y más bien intercambiarlos y hacer un texto que sea más digerible y se entienda las ideas que estás plasmando en el mismo. Esto también debe ser considerado, que sean ideas claras, que tengan una idea principal, que tengan un desarrollo, que tengan un cierre de esa idea, para no generar ambigüedades en lo que yo estoy plasmando. Solo se aprende a escribir escribiendo. Si no lo ejerzo, no lo voy a practicar, no aprendo. Tu pensamiento solo trasciende si está escrito, lo que ya les comenté hace rato. Yo debo escribir y publicar para que así el tercero o alguien más pueda leer lo que yo estoy escribiendo, y muchas veces uno puede hacer referencia a otros investigadores porque la temática también les interesa, y eso vale la pena que trascienda en el tiempo. Por eso es, de hecho, este evento que tenemos ahorita que nos engalana, que es esta primer congreso internacional de gerencia avanzada, es una oportunidad para trascender en el tiempo, escribiendo artículos científicos, haciendo ponencias que vayan alineadas con el arte de la gerencia.
Ok, disciplina. Importante tener disciplina. Es una habilidad y el procedimiento natural para desarrollarla como cualquier otro tipo de destreza. Es la práctica constante. Ser disciplinado, crear un hábito, ayuda mucho a que yo ponte una hora, tengo que escribir, voy a llegar a por lo menos 1 hora o 2 horas diarias para hacerlo. Escribir con frecuencia es el equivalente del entrenamiento en la actividad deportiva. Entonces yo tengo que tener una rutina que yo establezca, si tengo que escribir un documento, tantas horas diarias para poder rendir y entregar mi producto final en el lapso establecido, bien sea por una editorial o por una institución académica, en caso que sea una tesis de grado, bueno, entregarla a tiempo. Leer y escribir, leer y escribir. No se escribe si no se lee. Huir de la monotonía y pobreza de vocabulario, buscar palabras que sean científicas, palabras que sean de acuerdo a tu estrato académico o a tu escalafón académico, ayuda mucho a eso, a entrar en diversos círculos de estudio, diversos círculos académicos y círculos de conocimiento. Aprender a redactar implica que las personas escriban, hablen y lean mucho. Entonces, estos aspectos realzan la escritura, facilitan hacerlo de la mejor manera. Conforme a lo ya descrito, vamos al aspecto número 4, que es unas preguntas que se plantean a la hora de redactar. Siempre cuando estoy redactando surgen preguntas, inquietudes. Por lo menos acá tengo 5 que son: ¿por qué escribo? Debo estar claro por qué estoy escribiendo. ¿Qué me llevó a hacerlo? Si es un estudio personal, si es un estudio de posgrado, si es algún artículo que quiero publicar, si es alguna memoria que quiero yo plasmar. ¿A quién lo dirijo? Ese documento que estoy escribiendo, ¿a quién lo voy a dirigir? Porque al saber a quién va dirigido es que yo debo mejorar o adaptar ese documento a una normativa establecida por quién me lo está pidiendo o a quién lo voy a dirigir. Todo documento, así sea un documento, como ya les dije anteriormente, hacia un banco, tiene un orden, una secuencia, tiene unas características de redacción, de forma y fondo que deben de entenderse para poder dirigir el documento y que sea recibido. Ahora, otra pregunta es: ¿qué voy a decir o qué digo en el documento? ¿Qué es lo que voy yo a plasmar, a escribir allí? Ya sé por qué, ya sé a quién va dirigido, y ahora tengo que saber qué voy a decir allí. ¿Qué elementos debo yo considerar para plasmar mis ideas en el documento escrito? Seguidamente, otra pregunta es: ¿cómo lo organizo? Tiene que ver con la estructura del documento escrito. Si es una carta, tiene su membrete, tiene a quién va dirigido, tiene primero la fecha, la persona, el cuerpo de la carta, el saludo final, la firma. Va a depender a quién va dirigido para yo organizar ese documento. Hay una estructura que corresponde a cada documento escrito. Si es un artículo científico, tiene una estructura, por supuesto, que ya más adelante lo vamos a estudiar al detalle, que debo yo considerarla para organizar mi producción escrita y que se entienda o tenga el lenguaje o maneje los códigos acordes a cada editorial o a cada ente al que yo voy a dirigir mi documento escrito. Yo no puedo mandar un artículo científico para plantear un inconveniente a un banco. No, debo organizarlo de acuerdo a la estructura que amerite una solicitud, bien sea para un crédito. En caso de un banco, bueno, yo monto mi solicitud de crédito o mi proyecto de crédito, bueno, organizada de acuerdo a las necesidades de cada ente o de cada ente o cada persona a quien yo lo dirijo, y a su vez qué digo
cómo lo organizo va a depender de eso que ya está estructurado o establecido en el instituto, la revista o el ente a quien yo voy a emitir mi documento escrito. ¿Cómo lo expreso? Bueno, aquí tiene que ver con la redacción, si es en primera persona, tercera persona, dependiendo de ese documento, yo redacto en primera persona. Por lo general, los artículos científicos se redactan en tercera persona, de manera impersonal, porque, repito nuevamente, viene establecido por normativa. Muchas de estas respuestas acá se dan leyendo las normativas de cada lugar al cual yo voy a emitir un documento. Ellos tienen ya establecido la estructura de sus documentos escritos y a su vez a quién lo dirijo, dónde va a llegar, cómo lo voy a expresar, todos sus documentos. Además, hay sitios que tienen hasta un modelo, tienen modelos de hacerlo para que todo se te facilite más el trabajo. Tú nada más modificas algunas cosas dependiendo del ente gubernamental, en caso que sean documentos gubernamentales, cómo lo vas a hacer y lo diriges. En caso de la revista, tienes que entrar en la página de la revista, que ya vamos a ver más adelante la página acá de la ONGYES. Ahí yo te la dejo para de manera de que ustedes entren con calma. Están los artículos científicos publicados, los ensayos, que permite ver cómo los expresan ellos. Y eso a su vez es un antecedente o un referente para yo poder armar mi producción escrita de la mejor manera. Número 5. Defectos de estilo más frecuentes. Demasiadas citas bibliográficas. Los investigadores novatos tienden a citar excesivamente la literatura para demostrar su dominio del tema, porque sienten inseguridad en sus planteamientos o porque no han aprendido a ser selectivos. Yo acá siempre aconsejo a mis tutorados y a quienes escriban por primera vez que un texto o una hoja o una cuartilla no debería exceder de 3 citas por cada hoja o cada cuartilla. Creo que está bien. 3 es bastante, pero es suficiente. 1, 2, está bien. A veces ninguna, porque a veces son mis ideas y después yo al final o en una parte intermedia voy a colocar una cita que va a darme un argumento sustancial. Bueno, yo voy a colocar mis ideas, coloco mis argumentos, pero que no sean tantas citas porque, como aquí lo dice en este efecto, demuestra inseguridad al escribir. Las citas excesivas son comunes en artículos derivados de tesis porque en este tipo de obra se acostumbra a citar sin restricciones. El artículo científico debe ser conciso para ahorrarle tiempo al lector y dinero en la revista. Por lo tanto, solo deben citarse referencias realmente necesarias y directamente pertinentes al tema de la investigación. Por lo menos en la revista científica Genes, la cantidad máxima de hojas son 10, pueden ser 8. Mientras menos cantidad de hojas, uno puede aceptar más artículos en cada edición de la revista. Por eso es que debe ser poca cantidad de hojas para ahorrar cantidad de espacio y por supuesto toda esa cantidad de cosas que tienen que ver con la edición o la publicación de una revista científica. Sintaxis descuidada. El significado literal de la oración puede ser tan absurdo que el lector sonreirá pero entenderá el mensaje. En otras ocasiones el significado será confuso y el lector deberá retroceder y leer la oración varias veces para intentar entenderla. El significado también puede ser opuesto o totalmente distinto de lo que quieres comunicar. Considera estos ejemplos. Las muestras se tomaron al azar en el área señalada usando una pala. El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. Vemos la manera correcta de colocarlo ahora con la tilde. Usando una pala, las muestras se tomaron al azar en el área señalada. El paciente sintió en el dedo un dolor que desapareció gradualmente.
acá en este ejemplo corregido se ve como debe ser una redacción correcta de una oración. Aspecto número 6. Estructura de un artículo científico. Cada revista o cada institución establece la estructura para su artículo. Sin embargo, la más conocida o la que mundialmente se conoce es la que acá les presento, y es un título, una autoría y afiliación, resumen y palabras clave, introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, reconocimientos y referencias bibliográficas. Serán estos aspectos los que arman el corpus organizado de un artículo científico y es reconocido a nivel mundial, ya que la gran mayoría de revistas, de hecho yo he publicado en varias revistas nacionales e internacionales, y el esquema es muy similar en todas las que hasta ahora he podido escribir. Por ello les coloco este modelo que arroparía el mar de características que debe cubrir un documento escrito o artículo científico escrito a ser sometido a arbitraje en una revista destinada a su publicación. Aspecto número 7. Estructura de un artículo científico. Vamos a conocer el formato IMRID por sus siglas abreviadas, y es un sistema para organizar un trabajo científico y consiste en dar respuesta a 4 preguntas clave, las cuales son: introducción. Allí me voy a preguntar cuál es el problema que voy a abordar. ¿De dónde surge el problema? ¿Es un problema relevante? ¿No lo es? Debo yo estar muy claro con respecto a esta respuesta a la hora de iniciar mi introducción en mi artículo científico. Recuerden que acá un pequeño paréntesis: toda investigación, bien sea de posgrado o doctorado, genera gran cantidad de información, por supuesto, de páginas o de extensión de páginas. La tarea del artículo científico o el que escriba un artículo científico es poseer o demostrar una capacidad de síntesis para sustraer los aspectos más relevantes o resaltantes enmarcados en esta estructura para poder presentarlo a la comunidad científica, en este caso a una editorial que se encargue de ese tipo digamos, de área de estudio, de acuerdo al área de cada quien. Todos tenemos diferentes áreas de estudio o áreas de conocimiento a las cuales debemos reconocer en cada revista si es del área que yo estoy investigando o no. Eso ahorraría un tiempo enorme. A veces yo, como he estado siendo árbitro de revistas científicas y también soy miembro de directiva de revistas científicas, me ha pasado que llegan artículos que no tienen que ver con el objeto de la revista científica. Entonces acá en la introducción debo yo estar claro con lo que sería la línea y el área de investigación en la cual estoy escribiendo y generar esa primera respuesta al problema de investigación. Luego vienen materiales y métodos, que están acá, y es cómo se estudió el problema. Tiene que ver con el camino a seguir, cómo yo hice las fases de investigación, cómo yo voy a enrumbar a esa respuesta a la situación problemática que pude descubrir mediante el inicio de mi investigación. Después vienen resultados, sería qué se encontró, qué me encontré una vez que apliqué mi instrumento
a esa muestra voy yo a obtener un resultado que me va a dar pie a una hipótesis, o me va a dar resultado con respecto a alguna situación que se presente en ese lugar en estudio. Discusión. Acá me pregunto, ¿qué significan dichos hallazgos? ¿Qué hago yo ahora con esos hallazgos? Lo propio sería generar propuestas o hacer investigación aplicada para yo poder dar una respuesta sustancial ante esa necesidad que presenta el lugar donde yo estoy elaborando mi investigación. Eso es lo que se quiere, no solamente dejar los hallazgos allí, sino proponer algo o generar algún producto. En el caso de doctorado, uno genera un conocimiento, tiene que generar un conocimiento sustancial a lo que sería la comunidad científica. Eso es lo que se busca cuando son investigaciones de nivel de doctorado. En el caso de maestría, que sea una aplicación. Entonces, en mi artículo científico yo debo demostrar solamente, acuérdense que son pocas páginas, son 10 páginas. Entonces, la capacidad de síntesis y análisis es muy importante. Aunado a esto, el uso de conectores para mejorar la redacción y la secuencia lógica de los párrafos que se colocan en ese artículo científico. Es por ello que no puedo yo abusar de colocar muchas cosas, solamente lo más relevante, lo más resaltante. Y acá falta un aspecto en esta estructura que les presento, que es las conclusiones. Allí voy a contrastar lo que serían mis objetivos iniciales, que los presento en la introducción, y ver cómo fue el logro de los mismos. Eso es lo que yo voy a hacer, una especie de balance con respecto a la ejecución de objetivos de la investigación en curso o culminada. Vemos ahora una estructura básica de lo que sería un párrafo o una especie de un párrafo colocando un título acá. En esta imagen vemos el título, que sería células madre, fuente inagotable de materia prima. Vemos dos párrafos que entre ellos está todo lo que es el desarrollo del título. Entonces tenemos que tener una introducción en el párrafo, un desarrollo de la idea y conclusión. Esta estructura del párrafo es lo ideal en todos y cada uno de los párrafos que yo esté escribiendo o redactando, bien sea para una editorial o para cualquier otro uso que amerite generar producción escrita. Acá vemos la fotografía, cómo se coloca, lo que es el pie de foto o la información de la foto. Debe estar muy claro de dónde viene, quién es la fuente, el año, para así, acuérdense que uno va a escribir para un tercero. Debo yo estar claro que debe entender el mensaje que yo quiero plasmar en mi artículo científico o en mis párrafos de lo que es el hilo discursivo que va a recorrer toda mi investigación en ese momento determinado. Aspecto número 8. Entre los diversos recursos con los que cuenta un escritor o redactor de textos, tenemos los conectores argumentales. Estos permiten embellecer el discurso, lo que estamos presentando, y generar un hilo discursivo para evitar de repente repetición de los conectores dentro de lo que sería el contexto escrito. Veamos acá algunos conectores. Tenemos tipo 1, causa. Conector, ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de que, en vista de que, entre otros. Su función señala el motivo, la razón de o que precede. Ejemplo, llegué tarde porque no me levanté temprano. Tipo 2, consecuencia. Conector, luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto,
Por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, entre otros. Función. Anuncia lo que sigue. Ejemplo. Hoy habrá mantenimiento de las redes principales. Por esta razón, no habrá luz. Tipo 3. Contraste u oposición. Conector. Más, pero, si no, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio. Función. Señalan relaciones de oposición. Ejemplo. Llegaron tarde, sin embargo, pusieron mucho empeño. Tipo 4. Concesión. Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. Función. No es una negación absoluta, sino parcial. Ejemplo. A pesar del cambio de estación, sigue habiendo frío. Tipo 5. Adición. Más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también, entre otros. Función. Generalmente tienen un uso parecido a la conjunción y. Ejemplo. Todo está muy tranquilo, inclusive por las noches. Tipo 6. Equivalencia. Conector. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. Función. Se anuncia lo mismo en términos más simples o más técnicos. Ejemplo. Fueron leales en todo, es decir, son buenos amigos. Tipo 7. Evidencia. Conector. Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas. Función. Se recuerda un punto obvio. Ejemplo. Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, esto incluye a los más grandes. Tipo orden. Conector. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación. Función. Se usan para enumerar una serie de puntos. Ejemplo. En primer lugar, se atenderá a los niños, después los ancianos. Tipo 9. Secuencia. Conector. Después, luego, enseguida. Función. Se usan para indicar una sucesión de ideas. Ejemplo. Estudia para tu examen, luego piensa en la graduación. Entonces, estos conectores argumentales son una respuesta a lo que sería el cambio de algunas frases que por lo coloquial que a veces hablamos, sabe que se dice que se escribe como se habla. Entonces, el consejo primero es leer. Mientras uno más lee, más enriquece la capacidad de escritura, porque tienes más argumentos, más palabras, vas enriqueciendo tu vocabulario y tu escritura y lectura. Y a su vez, para cambiarlos, la idea de leerlos en voz alta y que te lea un tercero es precisamente para eso, para uno cambiar y mejorar la redacción de los párrafos. De hecho, cuando he estado como árbitro me ha tocado muchas veces cambiar el que, es uno que se usa mucho, que, el y también es una conjunción que se usa mucho o muy seguido en la escritura de un párrafo. Háganse ustedes mismos un ejemplo, escriban algo y vean la cantidad de y que colocadas en ese texto o en ese argumento y me darán la razón o no. Eso a manera de ejercicio. Aspecto número 9. Revista científica Herens. Esta revista nace en el año 2017 acá en el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNEYES San Carlos de Tabacojedes, en respuesta a la dinámica gerencial que ameritaba contar con una editorial para plasmar las investigaciones relevantes del espectro gerencial. Su director es este servidor,
doctor Antonio Flores, el editor, el doctor Gustavo Alonso Jaime Gámez, quien hoy día es vicerrector de área. Estamos acá siempre innovando, siempre pendientes de atender el acervo gerencial. Y esta revista ya cuenta con el número 9, el cual está ahorita en llamado a convocatoria. Y Dios mediante, en esta actividad que estamos realizando, que es este Congreso Internacional, gracias a Dios, vamos a hacer una publicación especial para cumplir con la cantidad de investigadores que van a mandar sus documentos, su producción escrita a este importantísimo evento que engalana a nuestra UNEYES. Por lo cual le doy mi felicitación a las autoridades, nuestro ciudadano rector, las autoridades del programa de estudio avanzado, la doctora Nairis Peña, entre todos los colaboradores, por hacer posible este espacio de compartir de saberes. Entonces la revista Gerencia tiene una periodicidad semestral. Aquí se publican trabajos de posgrado, bien sea culminados o avances de investigación. Igualmente publicamos ensayos académicos, revisiones, entre otros productos escritos que tengan que ver con el espectro gerencial. Su área de interés, acá lo dice, es las ciencias gerenciales y afines, las pymes, la planificación estratégica, táctica, operativa, prospectiva, lo que es la parte de emprendimiento, lo que es la parte de lo que es el talento humano, coaching, outsourcing, entre otros elementos que en su objeto están. Por ello, acá les dejo la dirección donde está ubicada en nuestra portada de revistas de la UNEYES. Ahí pueden ver todos los detalles referentes a lo que es la revista científica Gerencia, los números anteriores, los artículos y ensayos que hemos publicado, para que tengan una idea clara de cómo presentar los documentos escritos a esta revista, el objeto al cual se dedica, y también pueden ver su normativa, el número que está en curso y todos los elementos que tengan a bien conocer para acceder a esta revista científica. Igualmente le va a servir como referencia o antecedentes en sus investigaciones en caso de ser temáticas similares a la que ustedes estén en un momento determinado estudiando o indagando. Este aspecto acá, o esta parte, esta característica, es de vital relevancia, ya que publicamos documentos inéditos. Muchas veces me preguntan: ¿qué es eso, profesor? ¿Cómo es eso, doctor? Inédito es que yo nunca lo he editado, nunca lo he publicado, nunca lo he sometido a arbitraje en otra revista o mandado a algún evento científico nacional, internacional, de cualquier índole. Documentos nuevos. Entonces, y aparte de ello, originales. La originalidad para Gerencia es el norte. Todo debe ser documentos originales, nada de copias. Contamos con algunos elementos de software, elementos tecnológicos que permiten identificar los plagios. Para ello invitamos siempre a nuestros nuevos participantes, investigadores a nuestra revista, a ser muy cuidadosos con lo que estén presentando, ya que se someten a esos sistemas para evitar que sean documentos repetidos o duplicados. Esto genera una incongruencia allí que trae sus consecuencias, en el sentido que no se publican artículos. Entonces el llamado es a hacerlo bien desde un principio. Como ya les di hace rato, me gusta hacer las cosas bien o no hacerlas. Entonces hacerlo bien implica generar un documento inédito, propio, impecable, nuevo, que yo coloque mis referencias citadas tal cual como están allí, y yo haga mis aportes sustanciales en cada uno de los productos que estoy mandando a arbitraje en mi revista científica Gerencia. El arbitraje se hace mediante el sistema de doble ciego, donde ni el árbitro ni tampoco el que genera el documento sabe quién está revisando el artículo. Entonces, eso para evitar algún juicio de valor o subjetividades,
que tiendan a colocar el artículo como bueno. Sin embargo, lo que se quiere es que sean documentos de calidad para siempre ir realzando ese índice. Estamos ahorita casualidad esperando ser categorizado en lo que es el catálogo 2.0 de Latindex, y tenemos estamos alojados en LatinRep ya en este momento de Argentina. La revista está allí alojada, gracias a Dios, de las gestiones que hemos hecho para darla a conocer a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Aspecto número 10. Acá le voy a presentar la normativa de la revista científica Genes con los aspectos más relevantes a considerar para generar un producto escrito dirigido a esta revista. Ok, la cantidad máxima de hojas o cuartillas son 10 hojas o cuartillas elaboradas en Microsoft Word. La letra debe ser Times New Roman, tamaño 12 puntos. El interlineado entre párrafos de 1.5. Los márgenes por todos los lados deben ser de 2 centímetros. Citas, tablas, figuras y referencias según la normativa. Acá, como les dije en la anterior diapositiva, está la ubicación web de la revista de la ONEYES, donde ven a la revista Genes. Allí está la normativa para que vean al detalle los aspectos de cómo presentar las referencias bibliográficas y las citas textuales en el contexto de un producto escrito dirigido a nuestra revista científica. Número 11. Estructura de los productos para Genes. Vemos ahora lo que sería, cómo sería un producto elaborado para Genes. Debe tener, por supuesto, un título de la investigación o aporte, el cual no debe exceder de 20 palabras. Seguidamente, el autor y coautores de la investigación o aporte en orden de jerarquía. Se asume que el primero colocado es el autor, el resto son los coautores. ¿Cómo se coloca? Se coloca el nombre completo, se coloca luego los grados académicos obtenidos de mayor a menor, se coloca después dónde está laborando, es la idea, a cada autor. Seguidamente se coloca el correo y el ORCID, que es una organización que se dedica a ordenar todos los autores científicos. Si tienen el ORCID, colocarlo también al final de cada uno de los autores del producto escrito dirigido a Genes. Seguidamente viene el resumen y el abstract. Resumen debe ser estructurado con una extensión máxima de 200 palabras y máximo 5 palabras claves. Este criterio aplica también para el abstract, que es el resumen en inglés. La introducción, que es el primer aparte que se coloca en este artículo, es un encabezado de primer orden. Se sugiere la siguiente estructura: colocar el planteamiento del problema o parte del planteamiento del problema, lo más relevante, justificación e importancia de esa investigación y los objetivos del estudio. Esto iría en lo que es la introducción de mi artículo científico. Seguidamente, fundamentos teóricos. Se sugiere que sean los antecedentes de la investigación y las principales bases teóricas del estudio. Siempre la base teórica tiene que ver con el título de la investigación. Metodología. Se sugiere la siguiente estructura: unidad de estudio, se aplica; diseño y tipo de investigación; población y muestra, se aplica; y análisis de los datos. Acá vale resaltar que si es una investigación de tipo cualitativo,
Ahí cambiarían algunos aspectos. También, sin embargo, el esquema es el mismo. Solamente va a cambiar el fondo. O sea, el fondo que se coloca ahí. La forma es la misma y el fondo va a cambiar en función a cada interés o cada metodología utilizada para presentar un documento escrito. Ok, análisis y discusión de resultados. Los resultados que se presenten deben ser relevantes y cónsonos con la temática y objetivos del estudio. No vamos a colocar aquí todas las tablas o todas las entrevistas, solamente las más resaltantes, las más relevantes, para evitar utilizar tanto espacio de las 10 páginas y a su vez dar relevancia al logro de objetivos allí mismo en los resultados. Conclusiones. Establezca nexos entre las conclusiones y los objetivos en estudio, lo que ya le decía hace rato, hacer un balance de lo que sería el logro de los objetivos cuando concluyo o cuando hago mi aproximación conclusiva, porque puede ser que sea una investigación en curso, la cual aún no ha terminado. Yo tengo que hacer un balance y decir lo que yo espero lograr a futuro en mi investigación. Referencia bibliográfica. Deben ajustarse al establecido en la normativa sobre las referencias. Acá nuevamente les dejo el sitio web para que entren allí y vean los modelos de referencia, cómo colocarla y evitar inconvenientes a la hora de presentarla. Vemos ahora, en el caso del ensayo científico, la estructura sería introducción, ensayo argumental, conclusiones o reflexiones, referencias bibliográficas. Veamos ahora el detalle de lo que sería un ensayo científico de acuerdo a esta estructura. Introducción. Se presenta un tema, es decir, una realidad social empírica que aún no tiene una respuesta verdadera. Esto puede hacerse a través de una pregunta que posee más de una respuesta. Por ejemplo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo bueno? Entre otras. Es en esta parte donde se asoma generalmente la tesis del tema. Desarrollo argumental. Se sostiene la tesis ya aprobada en el contenido y se profundiza más sobre la misma, ya sea ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a reflexionar. Esta utiliza principalmente recursos como lo son la descripción, la narración y citas que deben ser incluidas entre comillas para poder tener con qué defender nuestra tesis. También se pueden usar tablas, gráficos, figuras diversas, notas de referencia, entre otros. Conclusiones o reflexiones. Esta última parte mantiene cierta semejanza con la introducción, por la referencia directa a la tesis del ensayista, con la diferencia de que en la conclusión la tesis o postura debe ser profundizada a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo del ensayo científico. Referencias bibliográficas. Se presentan en orden alfabético y siguiendo una estructura lógica la lista de documentos referenciados en la elaboración del ensayo. Por eso, nuevamente les invito a acceder a el sitio web de las revistas de nuestro NEYES, donde está la revista científica Genes, y visualizar la manera de presentar las citas textuales, bibliográficas, las citas y referencias, y así harán un documento científico de calidad. Ya para ir concluyendo, dejo una frase del filósofo francés Blaise Pascal, quien dijo: vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Esta frase nos abre el abanico a los nuevos conocimientos por descubrir. Por ello es importante estos espacios de saberes, el cual desde acá felicito y auguro un éxito enorme durante la ejecución de nuestro primer Congreso Internacional de Gerencia
avanzada. Es todo por ahora. De verdad, muchas gracias. Deseo para todos, primeramente, salud, que con salud todo es posible. Cuídense mucho.